A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Buenas tardes, sí, ¿cómo están? Obvio, Celso, estás otra vez aquí. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro porque es muy largo, vamos a a dividirlo en dos bloques. Esta columna viene a pedido de un amigo que me dijo: vos que te la pasás hablando de Stephen King, nunca hablaste de Stephen King, lo cual es cierto, nunca me tomé el trabajo de hablar de Stephen King, de recomendar sus mejores libros, porque tiene una bibliografía muy amplia. King tiene como 60 libros, que tiene 60 novelas, 7 antologías, tiene una saga que se llama La Torre Oscura, que son 7 libros más, tiene muchos libros de no ficción, digamos, es un autor con muchísima bibliografía, y cuando una persona que siempre lo escucha nombrar va a la librería, no sabe por dónde encararlo, digamos. Claro. Es lo que le suele pasar con los autores que no conocemos, tengan muchos o pocos libros, nunca sabemos por cuál arrancar y nunca encontramos la persona ahí en ese momento que nos diga arranca por él. Por ahí la gente arranca por las películas, ¿viste? Las que se han llevado de exactamente. Cine, entonces, bueno, voy por eso. King es un autor que conocemos todos, aunque no conozcamos su obra literaria, por sus versiones cinematográficas. De hecho, yo te cuento que no vi ninguna película y no leí ningún libro. ¿Miedo? Obvio. Yo el año pasado te quise hacer ver una y no quisiste. No, El Resplandor. No me animo. Bueno, pero vamos a ver hoy que King ya ha salido un poco del terror, escribe libros sobrenaturales, si queremos, pero no estrictamente de terror. Está medio en la onda Virginia Lago, digamos, Stephen King. La edad le ha pegado para ese lado, parece. No, la edad no, un accidente tuvo Stephen King en el 99 que lo marcó muchísimo personalmente y también en su obra. Empiezan a haber muchos accidentes en su obra, por ejemplo, y personajes que quedan marcados a partir de ahí. ¿La mayoría de su obra es de terror? Sí, el grueso de su obra es de terror, de hecho es como el Poe del siglo XX, ¿no? King actualiza el género de terror y lo trae al siglo XX, pero vamos a ver que es mucho más que un autor de terror. Empezamos por el bonus track, hoy van a ser los 10 esenciales de Stephen King, 5 y 5, pero un bonus track. Dale. El bonus track es un libro del año 81 que se llama Danza Macabra, ¿sí? ¿Por qué me preocupó por traer este libro? Porque es un ensayo de Stephen King acerca del género de terror. Ah, muy bien. Y es una rareza en muchos sentidos. Primero porque no hay ningún estudio académico acerca del género de terror. Mirá. Para nada. No hay estudios académicos. A lo tuyo, Celso. No te creas. Y en segundo lugar porque King no es un académico. King es un escritor popular que se detiene a reflexionar acerca del propio género que él escribe. ¿Sí? Y fíjense que no solamente hace un ensayo muy detallado y esboza sus hipótesis acerca del género, la más fuerte de las cuales es el escritor de terror es un garante de la norma, dice Stephen King, haciendo referencia a que el escritor de terror, a que el género de terror, mejor dicho, es un género conservador, que siempre nos está marcando límites. Llega hasta ahí, no des el segundo paso porque vas a desencadenar una tragedia, como lo que hablamos de Frankenstein, ¿se acuerdan? Que Mary Shelley nos decía, bueno, acá hay un límite, ¿no? Si la ciencia no es Dios, si la ciencia quiere jugar a ser Dios, vamos a generar estos monstruos que van a terminar por devorarnos a nosotros. Este libro tiene muchas curiosidades, da por ejemplo una lista enorme de libros y películas de terror que hay que ver, entre los cuales recomienda por ejemplo un libro de Julio Cortázar. ¿Cuál? Final de Juego recomienda. Para mí le erró como a las bochas, porque tendría que haber recomendado Bestiario. En Final de Juego hay muy pocos cuentos fantásticos, son todos cuentos de iniciación en Final de Juego. En Bestiario sí, hay cuentos muy marcadamente fantásticos, porque King no habla del terror, sino que habla de lo siniestro. ¿Sí? Lo siniestro, no sé si leyeron el artículo de Freud, lo siniestro, que dice lo siniestro es aquello que nos resulta familiar y se vuelve extraño. King habla específicamente de eso, de lo familiar que se convierte en extraño, y Cortázar es básicamente eso. Pero fíjense a quién está dedicado este libro. Es una sorpresa, le va a hacer ruido el nombre. Dice King: es demasiado fácil venerar a los muertos. Este libro es para 6 escritores de lo macabro que siguen con vida. Robert Bloch, que es el autor de Psicosis, Ray Bradbury, que es el de Crónicas Marcianas, Frank Long, que no sé quién es, Donald Wendrake, que tampoco sé quién es, Manly Wellham, que tampoco sé quién es, y Jorge Luis Borges. No, mirá. King identifica a Borges como un autor de lo macabro, de lo siniestro, y uno se pone a pensar, y la obra de Borges, totalmente. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a leer Borges desde el género, totalmente, pero es muy acertada la reflexión de King. Entonces, el bonus track es un libro del 81 que se llama Danza Macabra, que es un ensayo acerca del género de terror. Y King analiza tanto películas, series de televisión, está obsesionado con La Dimensión Desconocida,
por ejemplo, que fue la película que él vio desde chico, ¿sí? Y analiza libros también, ¿sí? Establece cuáles son sus favoritos y cuáles no, que siempre es bueno saber cuál es el favorito de un autor para leerlo leer su obra, digamos, a partir de las referencias que toma. Es un libro que, como verán, yo tengo bastante marcadito porque... Sí, veo tus marcas. Ahí está. Yo he leído libros que me prestó Celso y son intervenidos. Sí, está sí, bueno. totalmente también. intervenidos. Es que los libros, para mí hay que intervenirlos. Igual ahora Ahí te lo tengo apropiás. la política de intervenirlos con lápiz, No, porque está antes los bien. intervenía con ¿Con marcador, virome? con virome, con lo que A fuera. mí me ha pasado prestar un libro a mi señor padre y me devolvió resaltado y me reenojé. Sí, yo me ¿Cómo enojaría se- también. cómo vas a tener Sí, un libro ajeno? Sí, sí. Hay Sí. códigos. Hay Sí, códigos. es cierto, es cierto. Sí. Pero es bueno remarcar un libro y volver a remarcarlo porque uno ve que marca cosas distintas en una lectura Sí, y en otra. totalmente. Eso es genial. Bueno, cuando te vaya a cortar ustedes me hacen No, dale. una Hay morisqueta. una nota a las 2:30, pero... Pero ustedes, porque yo no veo el reloj, lo tengo de Sí. espalda, por eso. Cortamos 5 minutos antes, vamos a la tanda y después vamos a la... Perfecto. Puesto número 10 en la bibliografía de Stephen King, vamos a recomendar Mientras escribo. Ah, Un libro del año 2000 que Catalina puede hablar mejor de ese libro que yo. ¿Qué puedes decir sí, de ese que libro? Porque te lo primero y presté. principal te tengo que devolver, básicamente. No hay Primero y problema. principal Los es libros un tienen que pleonasmo. seguir su recorrido. ¿Es un si lo que- pleonasmo primero y principal? No, está ¿No? bien, está bien. Bueno. Lo tengo que devolver, me encantó. Me encantó. encantó. Y, sí, muy, Es un libro muy muy íntimo. didáctico, muy íntimo, una conversación con Stephen King, a quien nunca leí, Totalmente. pero que ahora tengo afecto. Totalmente. Después Y es te un digo. libro que recomiendan, y esto siempre me parece una curiosidad, muchos escritores argentinos contemporáneos. Samantha Schweblin tiene un apellido impronunciable, inescribible, es como Schwarzenegger. Sí. Hace poco es una ganadora serial de premios. Premio al que se presenta, premio que gana. Hace poco ganó un concurso de cuentos y cuando le hicieron una nota ella habló puntualmente de este libro de Stephen King que había funcionado en su momento como un motor para ella como escritora. Rodrigo Fresán, Mariana Enríquez, Mientras Qué escribo, se buenísimo. llama el libro del 2000, porque es, primero, una guía acerca de cómo sentarse a escribir. Sí. ¿Sí? Pero en segundo lugar, De muy generosamente, porque Totalmente. realmente él te cuenta, es de una franqueza y de Totalmente. una generosidad. hasta pone un ejemplo de un cuento que él arrancó Sí, y específicamente cómo- para ese sí. libro y cómo lo va corrigiendo corrige. y después lo termina porque se siente inspirado de terminar ese Sí, cuento, ¿no? sí. El cuento se llama 1408, ¿sí? No me acuerdo. E incluso te da la clave de fíjate que las cifras suman el número 13. Ah, ¿No? Digamos, hasta te da pautas Sí, para leer el sí. propio cuento. Dice, por ejemplo, no adjetivemos de más. claro. El sustantivo tiene que tener peso propio. Si viene muy cargado de adjetivo, es porque el sustantivo es flojo. Sí. Nunca un adverbio. Ojo con los adverbios. No, claro. Ojo con los Sí. adverbios. Ojo con los verbos de decir. Dice King, el mejor verbo para indicar diálogo es Diálogo. dijo. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, él pone el ejemplo de espetó. ¿Quién usa la palabra espetó? Dice King, nadie, dijo, punto. Y también nos dice a veces cómo sentarnos a escribir. Él dice, yo tengo dos clases de libros, los que partí de un argumento previo o los que partí de una situación. ¿Qué pasaría si Claro, tal eso está cosa? buenísimo, Y a partir sí. de ahí sale el libro. Y otra pauta que nos da en ese libro, por ejemplo, es invertir situaciones de la realidad. Él dice, por ejemplo, en la vida real la mayoría de los hombres, bueno, a ver, es mayoritario que el hombre le pegue a la mujer, no la mayoría de los hombres le pegan a las mujeres, por favor. No. Escribe un cuento en el que la mujer le pega al hombre. Claro. A ver Ese qué es pasa. Misery, ¿no? Invertí. Ah. Ese es Misery, Claro. exactamente. ¿Se acuerdan de la película de Misery? Ese es Ah, medio un sí. policial, un thriller, Sí, no es sí, tanto de sí. terror. Sí. Pero son muy buenas las pautas que da para sentarse a escribir. Partí de un argumento o partí de una situación, dice Stephen King. ¿Qué pasaría si? Y a ver qué sale en el libro. Él dice, nunca conozco el final. Claro, El si final un, si se un va... hombre le muerde un perro. Totalmente, totalmente. Bueno, tiene una novela que la vamos a recomendar la semana que viene que es acerca de eso. Ah. Una mujer con su hijo que se queda encerrada en un auto Ay, sí, con un un perro horror. alrededor. Sí, un perro sí. rabioso Sí, alrededor. sí. Él Ah, lo cuenta en ese libro. Sí, total, que es el libro que dice que no se acuerda cómo escribió porque estaba muy, Sí, muy pasadito. pasado. Exactamente. Otro consejo que da es siempre se escribe a puerta cerrada y se abre la puerta para corregirlo. Siempre hay que darle el original a una persona, no se lo des a 500 porque cada una te va a apuntar cosas distintas. Él dice que su gran Mujer. lectora es la mujer, ¿sí? De hecho, vamos a ver que el gran tema de la obra de King es el matrimonio. Sí. Su mujer está muy presente Sí. en su literatura, que también es escritora, se llama Tabitha King, y la ves al lado de él y parece la abuela, pero bueno, parece que es una presencia importante en la obra de es King. verdad. Bueno, puesto número 10 entonces, Mientras escribo. Cualquiera que se quiera sentar a escribir tiene que leer ese libro porque es como fundamental. Aparte, como decía Catalina, es muy íntimo y muy sincero. Se expone en su totalidad y aparte dice, este libro juro que me va a salir corto, dice Stephen King, porque yo cuando me siento a escribir me salen 500 páginas, ¿no? Este les prometo que va a ser corto. Puesto número 9, un libro de cuentos de Stephen King. Me hace seña. Ah, pensé que me estaba No, llamando, no Euge. está. El umbral de la noche.
un libro del año 78 y vamos a decir que lo traje como representante de la obra cuentística de King. King es un afamado novelista, pero también tiene cuentos muy famosos y es además un antólogo muy prestigioso. King siempre se preocupa por rescatar cuentos de autores desconocidos, publicarlos en una antología que diga antologado por Stephen King y que a partir de ahí sean leídos autores que de otra manera nunca llegarían a publicar primero y a vender. Sí. Es como un mecenas. Totalmente, pero de la gente que a él le gusta, ¿eh? Digamos, él tiene Twitter, yo lo sigo en Twitter, y siempre dice, acabo de leer tal libro de tal persona que ni siquiera la tiene robada. Me pareció excelente, brillante, y si no le gusta también dice la opinión que le merece. Él dice que escribe de mañana y lee de tarde, siempre. Entonces, El umbral de la noche, libro del 78, recoge los primeros cuentos de King, que son los mejores. Ya después, como cuentista, él se va desgastando mucho y no es un buen cuentista decididamente, pero en este libro están sus mejores cuentos, que eran los que escribió antes de escribir novelas y que vendía desesperado a revistas masculinas como Playboy o cualquier revista porque se los pagaban bien. Cualquiera que se la comprara. Totalmente. ¿Cuántos años tiene Stephen King? 60, casi 70. Sí, ya está de... No, de nada, ya está bien. Digamos que acá hay algunos de los mejores cuentos. Está a punto. Sí. Como por ejemplo Los niños del maíz. ¿Los niños? Sí, ¿nunca vieron esa película? Es muy famosa la película, porque tuvo muchísimas versiones cinematográficas. Los niños del maíz se llama. Es un cuento acerca de un matrimonio que llega a un pueblito abandonado y ve que los niños ahí pasan cosas, que está dominado por niños, básicamente, que no hay adultos, que a los 18 años se cortan los registros etarios. Todos los habitantes de ese pueblo tienen de 18 para abajo, ¿sí? Son cuentos muy inquietantes los de este libro. Así que si quieren leer uno bueno de cuentos de King, El umbral de la noche. Bien. Bueno, seguro que lo conocen por la peli, Milagros Inesperados, la de Tom Hanks y el negro grandote. No la vi. Bueno, es un libro del año... Eugenia sí la vio. No, perdón, no va ahora, va después. No. Ahora va uno que no tengo en material porque Muy lo presté, bien. se lo presté a la madre de un amigo, que es La historia de Lizzie, que es uno de los últimos libros de Stephen King, la historia de Lizzie, le digo a Elisa para el Twitter, de 2006, que se lo dedica a su mujer. Se lo dedica a su mujer, a Tabitha. ¿Se acuerdan del libro? De hecho, la primera frase del libro es: las mujeres de los escritores famosos suelen pasar desapercibidas. Nadie lo sabía mejor que Lizzie Landon. Mirá. ¿Se acuerdan de Misery, que era una fanática de un escritor, que el escritor sacaba una serie de novelas protagonizadas por una mujer llamada Misery? En la última novela, él mata a ese personaje y ella lo encuentra a él tirado en la nieve porque tuvo un accidente. Se lo lleva para la casa, ella es enfermera, le suministra su atención y le dice: bueno, Misery no se puede morir, resucitarla de alguna manera porque yo soy fanática. La historia de Lizzie sería lo contrario, sería la mujer de un escritor famoso que acaba de morir y que es perseguida por un fanático de ese autor que quiere que le entregue sus manuscritos originales. ¿Sí? Pero insisto, no es una novela de terror ni un thriller para nada, es una novela acerca de la viudez en sentido estricto. Un matrimonio que ha estado muchísimo tiempo juntos, es una novela muy sentimental. Mariana Enríquez una vez decía de esta novela: uno termina de leerla y siente que los personajes están alrededor de uno porque son muy corpóreos, digamos, tienen mucha presencia física. Bueno, capaz que lea algún libro de Stephen King. Ese te lo recomiendo, te lo debería prestar. Bueno. Lo presté ahora, está haciendo su camino el libro. Cuando vuelva, dale, te lo presto. La historia de Lizzie se llama, es de los últimos el que más repercusión tuvo en su obra, porque decíamos, es un libro además de muy bueno, muy íntimo, es un libro acerca de un matrimonio y puntualmente acerca de la viudez, cómo se supera perder a una persona con la que estuviste casada 30 años, que fue tu mejor lectora, tu compañera y demás. Seguro. Y está dedicada también a las hermanas de la mujer, porque él dice: yo me he nutrido como escritor durante tanto tiempo escuchando a mi mujer sentada en la cocina tomando el té con las hermanas. Claro, es que las mujeres tenemos mucho que decir. Sí, y de vuelta que para escribir hay que tener oído. No hay mayor receta que esa. Te sentás a escribir y te empiezan a resonar cosas en la cabeza. Hay que tener como percepción. Totalmente, totalmente, sí, de todo. Bueno, puesto número 8 entonces, la historia de Lizzie. Me encanta hacer un ranking, me fascina. Puesto número 7, Milagros Inesperados, o La Milla Verde, o El Pasillo de la Muerte. Tuvo muchísimas traducciones. Milagros Inesperados a partir de la película Tom Hanks, que fue muy aclamada. Y este libro tiene una particularidad inmensa. De vuelta, no es de terror, es en la línea de sobrenatural sentimental, si ustedes quieren. Es acerca de un ex guardián de una cárcel de Texas que tiene 108 años y se siente a escribir sus memorias y habla puntualmente de un preso llamado John Coffey, JC, Jesucristo, que fue acusado de un crimen
sin que lo hubiera cometido, por el simple hecho de ser negro y tener un poco de retraso mental, pero que tenía el poder de poderes con sus manos, de resucitar gente, de poderes que a la gente que tenía alrededor le hacían muy bien. ¿Sí? No, al contrario, le hacían muy bien. Este libro tiene una peculiaridad inmensa, es que fue publicado en formato folletín. Mira. ¿Se acuerdan del formato folletín? Sí. Eran esas novelas que se publicaban por entregas en diarios. King ha experimentado a lo largo de su trayectoria como escritor muchísimo con los géneros, muchísimo con los modos de publicar un libro. Este libro fue publicado en 6 entregas. Él también en su momento hizo el amague de publicar por internet una novela que salió un solo capítulo porque no la pudo seguir. Él dice también, hagamos una apoteosis, digamos, de los libros abandonados, que también existen. Hay libros que uno no puede seguir y tiene que dejar. Tiene esa peculiaridad este libro. Fue publicado en formato de folletín y actualmente, si uno es muy coleccionista de King, puede conseguir las 6 entregas que se publicaron de manera individual, si no, para los más cómodos tenemos la novela y la leemos más fácil. Pero él quiso volver un poco a este formato clásico del siglo XIX de dejar enganchado al público que tuviera que esperar un mes o una semana para leer el capítulo siguiente. Está bueno, ¿sí? Totalmente. Como ven, es un escritor que, a pesar de ser un bestseller y a pesar de que durante mucho tiempo fue considerado un escritor menor, experimenta mucho, no solo con los géneros, sino además con su propia obra, digamos, ¿no? Además tiene la seguridad de que es King y cualquier cosa que publique la va a vender. A pesar de que no están vendidos Stephen King últimamente, ha sido superado ampliamente. Bueno, cerramos el ranking de hoy con este libro que se llama La mitad oscura. Y este sí es de terror y del bueno, ¿sí? Es un libro del año 89 y parte de una premisa muy básica que es la siguiente. Hay un escritor de novelas que se llama, no me acuerdo el nombre, pero escribe con seudónimo y de repente se descubre que él es su seudónimo. Digamos, se descubre a quién adjudicarle la identidad de ese seudónimo. Entonces, bueno, él se hace cargo, hace una producción con su mujer en un cementerio, montan una lápida falsa, ponen el nombre del seudónimo y dice, bueno, ya que me descubrieron, no publico más con el seudónimo, sigo publicando por mi lado. Pero claro, al día siguiente de esa lápida hay pisadas que salen y empiezan a haber crímenes en ese pueblito en el que él vive y están sus huellas digitales marcadas a los crímenes. El seudónimo ha cobrado vida. Bueno, y muy borgiano. Totalmente, muy el otro. Claro, muy el otro. Totalmente, y ha empezado a hacer de las suyas. Este libro tiene una inmensa peculiaridad, que es que uno lee las dos cosas en el libro. Uno lee primero la narración directa de King. Uno lee la obra del escritor que la protagoniza. El 80% de los libros de King están protagonizados por escritores. El 80%. Sí. Y uno lee además la obra del seudónimo. O sea que es un ejercicio de... metatextos sería, totalmente, ¿no? Pero de dividirse hacia muchos lados. ¿Qué cabeza? Era algo que ya había hecho él en Misery. En Misery uno leía la obra del autor. Del autor que aparece en esa novela, se llama Paul Sheldon, juego con el Sidney Sheldon, el famoso novelista. Uno leía el thriller, que era Misery, y leía al mismo tiempo la novela romanticona que estaba escribiendo Paul Sheldon, que la escribía en una máquina de escribir a la que le faltaba la N. Entonces uno lee también el texto en máquina de escribir y la N agregada con no te lo puedo creer. Imprenta manuscrita. Qué bien. ¿Sí? Qué bueno. Fíjense para cuántos lados se diversifica. Acá da un pasito más y leemos no solamente la obra de este autor, sino además los paratextos. Este libro fue la respuesta de King al momento en el que se descubrió que él tenía un seudónimo, que era Richard Bachman, con el cual había publicado sus primeras novelas de las que algunas reniega hoy en día, por ejemplo Rabia, que es una novela de un chico que secuestra a los compañeros de clase porque le hacen bullying y los mata. Él se siente muy culpable de algunas matanzas que ha habido en Estados Unidos a causa de esa novela, está descatalogada. Uno debería decirle a King, mirá, si hay un loquito que lee tu novela y quiere matar, no es culpa tuya. Digamos, el arte es una dimensión autónoma, ¿no? Obvio. Pero bueno, él, digamos que en Estados Unidos el tema del bullying y de las matanzas escolares... Eso, cualquier enfermera puede, o sea... Totalmente, totalmente, ¿no? Pero no hay ninguna responsabilidad, totalmente. El arte es una cosa y lo que pasa en la vida real es otra. Digamos que, igual que el tema del bullying en Estados Unidos tiene un peso muy fuerte, Columbine, ha habido muchas matanzas escolares, entonces... es un tema social que les preocupa muy fuerte. Mucho, Entonces quizá de ahí venga su preocupación y lo descatalogó, básicamente lo descatalogó. Él publicó muchos libros con este seudónimo y en un momento se descubre que es Stephen King, y la respuesta de Stephen King es no hacer ninguna declaración, sino publicar este libro. Genio, este libro, y decir, bueno, Richard Bachman es, de alguna manera, mi mitad oscura. Claro. Todos tenemos una mitad oscura. Es un libro que también deja leerse en un sentido bastante metafórico.
todos y cada uno de nosotros tiene una mitad Sí. de la que no quiere Sótano, hacerse dirían demasiado los cargo. freudianos, ¿no? Hay un sótano. Sí, totalmente, totalmente. Así que bueno, estos Bueno. son los primeros 5. Genial. El miércoles que viene Dale. nos empachamos de Stephen King. Buenísimo, gracias, Celso. Hasta luego.